aquí nuevamente para presentar el segundo capítulo de este programa, Historias que dejan huella. Y pues tenemos a un invitado que para mí es muy especial porque además de ser un gran amigo y mentor a los inicios de mi descubrimiento en la vocación con la educación, que de eso también vamos a platicar un poco, eh, pues está el día de hoy con nosotros Víctor Becerra, acompañándonos para pues contarnos un poco acerca de la historia de vida que le llevó a toda esta hermosa trayectoria dentro de la educación y específicamente pues de la enseñanza. Y así que Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rox? Qué gusto de verte ahora por este medio virtual. Bueno, no nos conocimos así, evidentemente. No. Fue una situación muy, muy personal, muy bonita, un momento de nuestras vidas que coincidimos, pues nos caímos bien y inició una linda amistad que llevamos hasta ahora. Y mira, ahora es una amistad transcontinental. Es el marco de referencia para lo que estamos haciendo hoy en esta comunidad de emprendimiento que llamamos Startup. Entonces, Vic, pues quisiera empezar por el inicio de todo. ¿Qué es la educación? Pero que nos lo cuentes de la forma en la que nos adentremos al mundo de Víctor Becerra, es decir, ¿qué fue lo que llevó a Víctor a poner sus esfuerzos y esta trayectoria tan bonita que tienes en esta vocación de educación? Híjole, bueno, pues voy a intentar resumirlo en lo posible. Este, ¿Qué es? Pues mira, a mis años todavía no termino de entenderlo bien. Este, Porque ya que lo empiezo a entender, resulta que me llegan nuevas informaciones y resulta ser que ya no es lo que yo creía ser, lo que era. Entonces, pues, y con eso va uno aprendiendo que la educación va haciendo cosas distintas en las distintas personas, en los distintos momentos de la vida de esas personas. Entonces, lo que para mí fue la educación cuando niño, pues evidentemente no lo fue para cuando la educación fue para mí cuando joven y después la educación para cuando yo ingresé al servicio educativo, ¿no? Como ya como profesor, lleno de dudas, lleno de inquietudes, lleno de responsabilidad que yo no sabía si iba yo a poder cumplir o no. Hoy mismo todavía no lo sé. Y lo que sí sé es que en todo ese fluir de mi persona, en el ámbito que ha sido el mío, en el campo de la educación, pues sí ha sido muy emotivo principalmente, bueno, en principio para mí, pero también para otros. Y eso es lo, como tú dices, para mí un motor, porque en el momento en que algún discípulo, en algún momento, más bien fuera del proceso educativo en el que compartimos, como ahorita con el tuyo, después de un tiempo, resulta ser que todas esas elucubraciones, todas esas dilucidaciones que uno va haciendo en el aula, pues tienen algún eco en algún momento. Y bueno, esto que me acabas de decir, pues para mí es justamente eso, también un motor de acción que me lleva a continuar toda vez que he acumulado en mi vida académica, en mi vida personal, experiencias acompañadas después con la responsabilidad del entendimiento, de la revisión de algunas teorías, de algunas ideas pedagógicas y que las he tratado de transformar o de llevar a herramientas didácticas para poder eso, a tratar de impactar, si no en el pensamiento, pues sí en el motor de vida, en el fluir de vida, en la trayectoria de los muchachos, ¿no? Y bueno, pues para ti tú eres una muchacha, como tantas que en la mañana estaba reflexionando, tratando de pensar qué te iba a decir, y y decía yo, bueno, como cuántas personas ya han pasado al mismo tiempo en las aulas conmigo como alumnos, y ya no sé cuántas son, ¿no? O sea, yo no tengo, pero ya creo que unos pocos miles, ¿no? Y sobre todo porque me ha pasado últimamente
que de pronto llego a las escuelas o incluso en la calle, en el servicio público del transporte, de pronto me saludan personas y yo digo, ¿y este quién es? ¿O esta quién es? Y me hablan con tanta familiaridad y con el nombre y todo, y me empiezan a platicar de cosas que yo les dije, y dije, yo y dije eso, ¿a qué horas? Me Y acuerdo. resulta Ajá. sido que han sido mis alumnos en algún momento de la vida, y pues es una cosa muy, muy, muy emotiva para mí, y que a veces me hacen escucharme a mí mismo y ver bueno, ponderarme si qué tan bien voy para conmigo y para con los otros. Qué importante también eso que estás mencionando. Y pues sí, creo que acabas de decir muy bien cómo se refleja la trayectoria, ¿no? Que uno va consolidando ahí a lo largo de los años, a lo largo de la vida, y que a veces uno no se va dando cuenta del impacto, muchas veces que también uno va dejando en otras personas. Y que también importante, pues, es aprender a reconocer y agradecer o a valorar a las personas que nos alentaron al inicio de nuestra carrera o nuestra vocación, de una forma u otra, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, porque a veces ni siquiera es que lo hagamos con ese propósito, sino que se da en el momento en el que uno ama lo que hace. Y eso es lo que yo, por ejemplo, puedo decir de ti o lo que he visto o observado desde que te conozco, esa pasión, ese amor a tu vocación, al enseñar, al estar al frente de un aula o de un grupo, ya sea como ponente, como maestro, como docente, como ahora incluso como investigador, porque también ahora, y eso es algo que también es muy admirable, que quisiera también reconocer públicamente, porque es algo que yo admiro bastante y que creo que es algo de lo que nos podemos inspirar muchas personas, que tú, no importando la edad, siempre has mantenido estas ganas de aprender y de irte superando a ti mismo, como acabas de decir también. Bueno, uno a veces no es consciente de el impacto que puede uno tener para con otros. Bueno, pero esto que dices tiene que ver con mi primer oficio profesional, que es el del estudio de la sociología. Pues es una inspiración para muchos también el ver que justamente esta trayectoria pues sigue enriqueciéndose a lo largo de los años, porque tú inclusive recientemente pues sacaste tu doctorado y pues ahora te dedicas, bueno, siempre te has dedicado, pero ahora con esta doble responsabilidad, pues también hacer mucho de investigación, por lo que tengo entendido, ¿no? Acerca también pues, de la educación. Y pues ahí justamente tú ya habías comentado algo acerca de las teorías que te habían ido acompañando un poco, como entrando en la parte de conocimiento. Y ahí, pues a mí me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, obviamente, del mundo, de cómo observas tú el mundo, em, qué te ha marcado o cuáles son estas enseñanzas, se puede decir, de estos grandes personajes que a ti a lo largo de tu trayectoria te ha marcado más? O sea, porque podríamos ir resumiendo o ir en la historia mencionando a todos estos grandes personajes, ¿no? Que van desde un Humboldt, desde una Montessori, un Sócrates, o sea, hay demasiadas disciplinas o interdisciplinas que se han involucrado a lo largo de los años en todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces, ¿cuáles son esas teorías? ¿Cuáles son esos estilos de aprendizaje? ¿Cuáles son esas corrientes educativas que a ti te han marcado mucho más en todo tu quehacer como experto en este tema, Vic? Bueno, pues gracias por lo de experto, ¿verdad? Pero eso quisiera yo precisamente con esa construcción que, pues porque es eso, ¿no? Vas como rehaciéndote tus ruinas anteriores, ¿no? Una y otra vez, y te das cuenta de que estás hecho de eso, de desechos, de errores, de experiencias, de hierros.
y que pues intenta uno pues resarcirlos, pero pues mete uno las cuatro patas otra vez. Entonces, bueno, pues eso de ir ganando credenciales, pues ya sería muy vergonzoso si no a mi edad, pero precisamente ese es es una, si utilizamos la metáfora, pues es la historia de una persona que ha estado como, pues en sobrevivencia, ¿no? Como cuando caes en un pozo y te das cuenta de que puedes sucumbir ante la situación y si no te esfuerzas por salir, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es precisamente de que la vida me llevó a este ámbito de la docencia, quizá por accidente, como a muchos de los docentes que nos cae por una situación muy particular, que siempre había estado pendiente en el deseo, pero no en la práctica, porque uno tiene que abrirse el camino en la vida. Y de pronto, cuando a mí me sorprende la docencia, pues me sorprende que yo no tenía ni siquiera la primera credencial de una licenciatura. Y entonces empiezo a la docencia sin tener una credencial de licenciatura ni siquiera en mi oficio, que además yo también ya había olvidado o que no había yo consolidado en mi pensamiento. Entonces eso es lo en una nueva realidad decir, bueno, pues es que no puedo, es un compromiso con todos, el que yo esté frente a un grupo tratando de hacer explicaciones, metáforas, ambientes de aprendizaje y que yo mismo no ni siquiera las domine. Entonces, en esa medida, pues fue que me aplico a tratar de ampliar. Precisamente eso tiene que ver con mi propia vida personal en el cual yo procuro entender mi entorno, este, ya con una nueva responsabilidad, con una nueva acción en mi vida que tiene que ver con la docencia. Y entonces es importante ahí vincular mi primer oficio como sociólogo en el entendido de que yo tenía que entender mi rol social como un nuevo agente. Y entonces, en la medida que veo mis carencias, pues es que digo, bueno, es necesario que yo pueda comprender qué papel voy a desempeñar. Y entonces parto, más que de pedagogos, de teóricos de la pedagogía, parto de los teóricos de la sociología, porque que muchas veces no son muy distintos o tienen una postura hacia la pedagogía, hacia la educación en particular, pues porque la educación es una función social vital en todas las agrupaciones humanas. Entonces, como yo mismo no las terminaba de comprender, pues fui buscando qué función va teniendo el docente este, como actor social. Y entonces digo, yo me pregunto a mí mismo, bueno, y entonces, ¿de qué las giras tú aquí? O sea, tú tienes que comprender qué expectativas tienen tanto los muchachos como sus padres, como el Estado, como la comunidad y como tú mismo, o sea, porque pues tú, para ti puede ser un oficio, pero para los demás es un proceso formativo, pero además me doy cuenta que mi propio proceso formativo está muy endeble, está muy verde, está muy inmaduro y que tengo que ir reforzando. Y entonces es necesario que buscar explicaciones que pues, yo ya no tenía yo maestros de carne y hueso, pues entonces tuve que ir a buscarlos en los textos, en los libros, en el pasado, en los Historia. formadores, pioneros de la pedagogía. Y yo, y como dices, bueno, pues ahora yo les digo, juego con mis muchachos, con los alumnos, y digo que son mis abuelitos o mis tíos, ¿no? Entonces, cuando les hablo de Augusto Comte, les hablo de Marx, de Durkheim, pues digo, pues mi abuelito, ¿no? Y entonces ellos se ríen, pero pues yo así lo siento, porque es como una familia desconocida porque pues la familia incide en ti
Ajá, tú tienes comportamientos de tu tía, de tu abuelito, de tu abuelita, de recuerdos y los dichos, o sea, yo mismo digo muchos dichos de mi mamá y bueno, pues, que mi mamá a su vez las obtuvo de otras personas y así. Entonces, pues es ir en busca de esos abuelitos que te han influenciado en tus formas de pensar, en tus formas de actuar, de sentir. Y entonces, pues va uno diciendo, pues a ver, qué tal, qué tanto me dijo un tal Bourdieu, qué tal un Bauman, en fin, Haber, Vasconcelos. etcétera, etcétera. Y entonces, pues vas tú tratando de hacer tus propios cuadritos, tus mapitas, tus cuadros sinópticos y vas tratando de interactuarlo con las mismas interacciones que hay que tú observas en la realidad educativa en la que estás, ¿no? Pues cuando ves esos ojitos de los muchachos que como que les va cayendo el 20 de la interpretación o de los lazos que tú avientas, de las cuerdas que tú avientas, de salvamento en el entendimiento de ellos para que ellos mismos concatenen una idea que tenían con Ujú. una idea de un clásico que no es muy diferente o que les explica y que les desmenuza, que les hace una metáfora para el entendimiento tanto de su realidad, de su entorno, como de su propio proceso de aprendizaje en el que están y que les pase un poquito lo que a mí, que vean lo verdes o lo maduros que tienen que ir trabajando para lograr su madurez como personas, como adultos, como actores sociales que son. Y fíjate qué bonito lo estás contando y ahí justamente haces énfasis en cosas muy relevantes que hoy, de hecho, va ligado a la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque hoy de repente pareciera y escucho por todos lados que a mí por lo menos me entusiasma mucho que empiezan a hablar de que la educación está de moda. Y yo digo, pues qué bien que por fin la educación se ponga de moda, porque ya hacía, yo creo que la educación más bien nunca ha pasado de moda. Es más que nosotros, los seres humanos, todavía, como tú bien lo estás diciendo en tu experiencia, no hemos terminado de asumirla como propia, más allá del condicionamiento o las estructuras institucionales. Tú también empezaste contando que cómo a ti te había pasado que sin ni siquiera tener una licenciatura o ni siquiera saber exactamente qué o por qué es que estabas llegando a esta vocación, finalmente habías caído en cuenta que si ibas a estar al frente de otros enseñando, también tenías que de alguna forma enseñarte a ti mismo. Entonces volvemos otra vez a esta bonita metáfora del autoconocimiento que nosotros aquí en la comunidad pues intentamos todo el tiempo marcar como el inicio de todo, ¿no? No puedes pretender, y me gustó mucho que tú dijeras, pues experto de qué, porque al final todos los que de alguna forma, o ahora que se pone también de moda que todos somos expertos en algo, al final lo que hace alusión es a esta experiencia que es como esa combinación de habilidades, capacidades, conocimientos, con también la práctica de este mismo autoconocimiento. O sea, uno enseña, pero también aprende al mismo tiempo. Y ahí es donde viene el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es el proceso como tal, que no requiere, y eso tú ahorita me lo vas a confirmar, no requiere de una institución, una teoría, un marco Sí, en particular. Al final, sí son guías, todos ellos son una guía, una influencia, como tú bien decías, una referencia, pero realmente en quién reside la responsabilidad de aprender o de llevar a cabo este proceso, pues es de cada persona, sí o claro. no. Claro, claro, es que es eso, o sea, justamente es el punto, porque mira, la institución educativa, pues sí, evidentemente, ni modo que decíamos, como es un asunto personal, pues que se acaben las escuelas, no, de ninguna Exacto. manera, ¿no? No, por supuesto, no, no, pero bueno, la institución es justamente el espacio en donde tú vas a registrar, a validar
y a experimentar también. Eso es un proceso de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O sea, en el momento en que tú estás en una institución educativa, vas conscientemente por una influencia que te va a dar de la institución hacia ti, pero tú llevas influencias de afuera hacia las escuelas, pero tú y muchos más, los otros pares, que son los otros alumnos, que pueden ser de entornos similares o no tan similares, pero también las incidencias que trae fuera el profesor y de toda su historia y su bagaje contextual que tiene el profesor y los propósitos escolares, que si se vinculan o no, o se parecen o no a tus propios propósitos, porque pues puedes ir por convicción o porque te mandan. Entonces, es una cosa de enriquecimiento. Y a mí, para lo que me ha servido mi proceso escolar, digamos, de segunda etapa, es precisamente de descubrir mis propios procesos. Nosotros le llamamos metacognitivos, más allá del conocimiento común que te comparten o que te recomiendan, pero que también la misma escuela nos dio las herramientas, nos dio las técnicas, las estrategias, las recetas, diría yo, para poder, o sea, de lo que me di cuenta en mis primeras etapas como estudiante, y una vez que ya era yo profesor o que estaba a punto de serlo, me di cuenta que yo no entendía las lecturas, que mi nivel de lectura no era ni siquiera aceptable, ¿no? O sea, yo trataba de memorizar lo que decían los autores, y poco a poco me fui dando cuenta que no, que hay que ir desmenuzando, que hay que encontrando los conceptos, las palabras clave, las ideas, que las ideas tienen una idea, un hilo, y que además no son originales, que esas mismas vienen de otras influencias. Y pues Exacto. te vas maravillando que entonces los conocimientos no son como canicas o frijoles que van cayendo, sino que son como más bien como redes, ¿no? Que se van conectando unas cosas con otras y que traen atrapadas formas de pensar, formas, ideas, ideologías, y propósitos de los mismos estados en función de su estado de historia, ¿no? Porque cuando te presentas en una aula, tú vas cargado de un montón eres el efecto de tu historia, pero de otras historias, de teorías, pero de otras teorías, de ideas. Y entonces, casarse con una teoría, como profesor, pues yo pienso, un poquito delicado en el Sí, sentido que, pues, uno tiene la responsabilidad como un chef que hace un menú para un buffet. O sea, tú tienes que presentar los distintos buffets y darle su presentación, y es el comensal el que va a determinar qué se come, qué más, qué desprecia o qué se sirve más. De ese menú, en este caso pedagógico. Entonces, tienes la responsabilidad de comprender que los teóricos pertenecen a una etapa, a una evolución, a una etapa de evolución tanto de la filosofía como de la pedagogía, pero por supuesto también de su historia, de su antropología, de sus relaciones políticas, o de sus posturas políticas en un momento dado en que incidieron, ¿no? Hoy, como dices tú, está de moda la educación, pero la educación está trayendo teóricos que se han estigmatizado dentro de ciertas ideologías, y que parecieran contrarias a las anteriores, a las actuales, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, sabemos pues el agotamiento o el desprestigio en el cual están, por ejemplo, las teorías marxistas o la teoría marxista, pero pues ujú. ¿quién más vigente dentro de los modelos educativos que Vygotsky, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy, las ideas en realidad se tocan, son una red en donde no precisamente ven polos o antagonismos, ¿no? Porque la misma educación es concebida de distintos modos, como había dicho al principio. Hoy la educación está de moda porque
Pues porque las certificaciones están de modas, porque las empresas buscan los diplomas, porque buscan eso, certificaciones de los conocimientos que uno puede tener, pero pues los conocimientos ahí están y han estado de moda siempre. Hoy tenemos la ventaja que gracias a las benditas tecnologías, que a veces nos fallan, ¿verdad? Por una conexión o cosas así, por cuestión técnica, pero que definitivamente nos permiten estar, pues tú de noche y yo de mañana, platicando. Totalmente. Y lo que para ti es merienda, pues para mí es almuerzo. Entonces, y ninguno de los dos, por esas circunstancias, va a poder ser distinto al otro en lo esencial, ¿no? Somos humanos y estamos expuestos a todas las influencias y sobre todo a los accesos de información. Hoy la sociedad de la información nos da una producción infinita y a una velocidad que el ser humano no logra captar. O sea que además no tendría ningún sentido intentar capturar la información. Por eso es importante transformarla en conocimiento, transformarla en conocimiento contextualizado, porque el que aprende sin una práctica directa en su entorno, pues obviamente no ha aprendido nada, ¿no? Entonces la magia de los autores y de mis abuelitos que yo les digo, está precisamente ocupar sus ideas que nos aportan para tratar de entender o interpretar la realidad en la cual estamos. Excelente, Vic. Y pues yo justamente ahí, fíjate cómo vamos llegando a todos estos temas que hoy pues surgen también como esta práctica de la reflexión que hoy también pareciera de moda, pero no es moda al final. Ya desde, ¿no? Desde el querido Sócrates, que nos enseñó mucho de todas estas técnicas de reflexión que finalmente como seres humanos toda la vida han existido, no es como que nació de repente. Y tú ahorita tocaste varios puntos que quisiera pues volver a hacer énfasis porque creo que es muy importante que para los que nos están escuchando y que tienen este ímpetu de empezar, ya sea un proyecto, o un emprendimiento o cualquier cosa relacionada con la educación, pues que de alguna forma también sepan diferenciar, ¿no? Esto que tú ahorita decías, este enriquecimiento que hablabas de varias disciplinas, que hoy también se habla de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, y a veces como que se confunden los términos, pero finalmente a lo que se hace referencia es que está viendo o se está llegando a este punto de conexión, que también tú lo dijiste ahorita con la tecnología, nos hemos encontrado con que lo mismo el sociólogo, lo mismo el antropólogo, el historiador, el científico, el biólogo, lo mismo incluso el que hace marketing, lo mismo el pedagogo, el psicólogo, el neurocientífico, lo mismo se interesan por el mismo tema que tiene siempre que Claro. ver con el centro de toda la vida, que es el ser humano, ¿no? Al final llegamos a lo mismo, cómo pensamos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, por qué es que estoy en este mundo. Los filósofos de todos los tiempos, ¿no? Y se hacían todas estas preguntas difíciles existenciales, pero al final, tú bien también lo comentabas, es importante no dejar por fuera que existen metodologías, que existen herramientas, recursos, que finalmente, si de algo podríamos estar agradecidos de la estructura como institución educativa formal, es justamente de eso, que nos muestran como esta guía o que por lo menos los antecesores o que estuvieron, pues justamente antes que nosotros, todas estas personas que ya trabajaron antes que nosotros en estos temas, pues se han ido desarrollando muchas, muchas herramientas prácticas que a los que venimos como generaciones nuevas nos van sirviendo para seguir apoyando toda la creatividad que podamos ir sumando, ¿no? A este cúmulo de conocimientos. Eh, y ahí, Vic, pues tú ahorita mencionabas también el punto relevante más allá de lo del autoconocimiento, que ya también dijimos, y, y del entorno y las multidisciplinas o todas las disciplinas inmersas en todo este tema de la educación.
¿cómo es que tú has vivido en tu día a día con este proceso de enseñanza-aprendizaje, el hecho de la tecnología? Porque se escuchan voces críticas que por un lado, pues sí, obviamente miramos a la tecnología como una herramienta hermosa que nos hace conectar las distancias o nos hace acercarnos en la distancia, que nos brinda de nuevo otra herramienta con cual abrirlas, como dicen ahora, la democratización del conocimiento, ¿no? Nos hace que ya el aprendizaje esté al alcance de todos. Bueno, entre comillas, porque también sabemos que la inequidad pues todavía existe en muchas áreas del mundo y no vamos a entrar en temas de inequidad ahora o de igualdad, pero sí, ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál ha sido tu vivencia en tu realidad cotidiana acerca de estas maravillas de la tecnología, pero también el lado oscuro de la tecnología que está repercutiendo en habilidades? Nos están como llevando también un poquito como que de retraso, nos adelantan en unas cosas y nos atrasan en otras. A ver, cuéntanos un poquito ahí, Víctor. Es maravilloso porque justamente basta platicar con la prima, con el padre de familia, escuchar los que van en por eso me gusta el transporte público, porque escuchas maravillas de las Total. conversaciones. Y es justo el punto, ¿no? Ay, es que ya le compré el iPhone y que no sé qué, y que se la pasa conectando a redes sociales y que se la pasa acá y que viendo y bajando información bien fea y que no sé qué, y luego nos enteramos de que gracias a una aplicación estafaron a alguien, defraudaron al otro, secuestraron al otro. Pero ¿qué crees? Esta historia ya nos la habían contado. Y sucedió con los papás, y sucedió con los abuelos, con los tatarabuelos, y con el hombre antiguo y el hombre primitivo. Ándale. Y nos lo enseña hasta la Biblia. O sea, yo digo como sociólogo, este, eh, que el ser humano no sería ser humano sin tecnología. Y lo zafado que estamos como humanos, estuvo zafado desde no le diría el primero, pero sí el segundo hombre, hasta el último, hasta que el que acaba de nacer hace ratito. Porque el mundo, los humanos, esos tenemos, estamos bien zafados, no sabemos ni qué hacemos, ni quiénes somos, y siempre estamos en nuestra propia búsqueda. Entonces, digo, si me vas a perdonar por la cita bíblica, pero pues ya, Caín mató a su hermano con la tecnología, es decir, con un objeto, según dicen, una mandíbula de burro, que dejó de ser mandíbula de burro para convertirse en un arma. Ajá. En el momento mismo que Caín utiliza la mandíbula, ya no como mandíbula, como un objeto natural, inanimado, sino que lo utiliza como arma, como garrote, para dañar a otro. Eso ya ahí apareció la tecnología. O si nos vamos por el lado darwinista, en el momento en que el Homo sapiens agarra una vara y la utiliza para acercarse a una uva o un fruto, un La pescado, creación del fuego, simplemente, ¿no? eso ya es tecnología. Y desde luego que no puede, imagínate, y luego todo lo que se ha descubierto, la electricidad, tanta cosa. Bueno, pues desde la mandíbula de burro hasta, digo, yo no me atrevería yo a bajarme a las vías del metro, me achicharro en un segundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son miles de voltios los que llegarían a mi cuerpo y me hacen morirme de inmediato. ¿Y qué vamos a decir? Que por eso hay que quitar al metro porque utiliza la alta tensión, pues de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas han muerto en un automóvil?
y ya nomás porque esa tecnología vamos a quitar los automóviles o los aviones porque se han llegado a caer. No, hijita, pues no, son los lados oscuros, son las partes en la misma responsabilidad de la creación y en la experimentación y el aprendizaje de cómo utilizar las tecnologías, pues van vidas humanas, ya sea en cuestiones de muerte física o en cuestiones de muerte o de destrucción psicológica o lo que sea. Entonces, en esa medida, las tecnologías de la información y la comunicación, como en este momento la videoconferencia, los dispositivos tan maravillosos y todo eso, pues evidentemente sucede exactamente lo mismo que con la mandíbula de Caín, del burro de Caín. Entonces, porque nosotros en la educación ya no la podemos concebir sin las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, precisamente porque son ellas las que nos permiten ingresar a bibliotecas inaccesibles en otro momento y que hoy las tienes al alcance de unos cuantos teclazos. Ajá, y te permiten, y bueno, a veces algunas cobran, pero otras no. Y entonces, sí es posible llegar a informaciones o a ciertas conferencias. Hoy podemos, con otros teclados, poder tener al tío Humberto Eco, ¿no? A los grandes conferencistas mundiales, también al alcance de unos teclazos. Y digo, bueno, pues sí, ante esos maestros, ¿qué puedo hacer yo como profesor? Pues más que quitarme el sombrero, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la herramienta de las tecnologías, que gracias a ellas puedes acceder ya no solamente a textos, sino a conferencias, a discursos de grandes pensadores, de grandes prohombres, a través de esto, y que obviamente tú le cedes la palabra a ellos que lo hacen, a poetas, ya no digamos, ¿verdad? Pues caray, y que ya sería responsabilidad del profesor ya no solamente hablar él, sino invitar a García Lorca, que en su propia voz, a Juan Rulfo, que hable sobre Pedro Páramo en su propia voz. Entonces, ya para qué se las cuentas, pues mejor le invitas al tío Páramo, a Rulfo, a que hable, a Paz, a Sabines, puta, pues, ya los puedes traer a tu aula, ya los puedes atraer a tu proceso, y pues con invitados de super lujo, ¿no? Porque van a hacerlos en su propia voz. Entonces, y solamente eso es gracias a estas herramientas tan maravillosas de la tecnología. Entonces, es necesario, pero el problema está no es el lado oscuro de las tecnologías, es el lado oscuro de las personas, es el lado oscuro del corazón de las personas, de los sentimientos y de las intencionalidades o de lo dañado que pueda estar, porque con las mismas tecnologías haces un bien maravilloso como escuchar una sinfonía a través en un teatro en casa, pero también puedes hacer cosas muy, muy horrorosas del crimen organizado a través de las mismas herramientas. Entonces, yo también insisto, el cuchillo en manos de un chef hace maravillas, Ujú, pero ese mismo cuchillo en manos de un delincuente pues puede hacer mucho daño. Entonces, totalmente. esa es y por eso es importante el autoconocimiento, por eso es importante la educación, por eso es importante la conciencia, y es importante, evidentemente, entender que la educación, por lo que me decías de las disciplinas, tiene un sentido, porque nosotros venimos, y particularmente más yo que tú, de una tradición totalmente positivista en donde las disciplinas eran eso, disciplinas y tenían una frontera en el área de conocimiento. O sea, tú no me vas a decir nada si yo soy mercadólogo, no me tienes nada que decir nada a tu sociólogo, que tú vete a lo tuyo, y tú politólogo, y tú pedagogo, y tú abogado. No, no, hoy bendito Dios, la misma filosofía ha ido evolucionando para tener otras concepciones y entender que la transdisciplina, otra vez a las viejas prácticas, como los antiguos filósofos, en donde Ujú, no se
centraban en un campo del conocimiento, sino que se hacen escuchar o llaman a otro tipo de expertos de otros campos para ampliar un conocimiento y hacer un conocimiento del conocimiento individual de aquel de acuya, a un conocimiento colectivo generalizado. Y para eso sirven también la institucionalización del conocimiento. Una escuela, podemos entender que en el cual tiene distintos representantes de distintas disciplinas, expertas o especializaciones, pues hay que invitar para que nos compartan metodologías, porque bien una metodología puede servir para una disciplina como para otra. Puede Exacto. tener, igual un oficio puede utilizar la herramienta de otro. Así Entonces, en es. ese sentido, la multidisciplina, que son las muchas disciplinas que intervienen a la solución de un problema, o sea, por eso las grandes organizaciones, digo, por ahí se me ocurre la NASA, pero cualquier otra, parten de una problemática y si el físico no tiene la respuesta, pues llaman al químico, y llaman al matemático, y llaman al quien tengan que llamar, y desde luego el antropólogo, y desde, pues, maestro, al humanista para que entienda o al psicólogo para que entienda las emociones. Entonces, Exacto. solamente así vas a poder entender y ofrecer esa multidisciplina como un campo de conocimiento, como una comunidad de conocimiento orientada a un problema para su intento de solución contextualizado. Y la transdisciplina, pues es un poquito lo contrario, o sea, como tú como especialista tienes que brincarte las trancas para poder abrevar de otras disciplinas que te enriquezcan y te amplíen el panorama del entendimiento de tus propias herramientas, de tus propios fenómenos que has ido construyendo. Totalmente. Pues creo que así se podría resumir esta parte de lo que estamos conversando. Y fíjate qué interesante también que tal vez no hemos comentado el hecho de cómo acompañar entonces todo este enriquecimiento de saberes, porque bueno, finalmente acabas de tocar un punto muy importante cuando dices que al final no es la tecnología, son las personas, la intencionalidad o la motivación detrás de las personas las que realmente hacen la diferencia entre una herramienta u otra. Entonces, desde este punto de vista particular, diríamos, ¿cómo acompañamos entonces todo este enriquecimiento? Yo, por lo menos, me atrevo y dentro de la comunidad Startup a hablar de que para poder acompañar este autoconocimiento tiene que existir valores. Se hablan de los valores universales del ser humano, pero al final los valores, creo que la universalidad, pues ya la entendemos todos, ¿no? Que tiene que ver con los valores que, pues, que todos ponemos, de alguna manera conocemos o hemos desde que crecemos, desde niños, pues los venimos escuchando, ¿no? Aquellos que son valores más, los más nobles, ¿no? La honestidad, la transparencia, el amor, la solidaridad, en fin. ¿Qué piensas tú al respecto, Vic? Y retomando lo de la tecnología, también me gustaría volver a preguntarte, aparte de los valores, que nos contestaras en tu día a día, ¿cómo has notado, por ejemplo, yo he escuchado y en una plática anterior de inteligencia emocional hablábamos cómo se mostraban porcentajes de niños que están perdiendo la capacidad o la habilidad lectoescritora por ahora el uso constante de la tecnología, que están perdiendo como también el hábito, ¿no? De escribir, porque ya todo es en el teléfono. ¿Qué tanto lo has vivido tú también? Pues ahora que vemos las fotografías del universo y con los nuevos telescopios que llegan a millones de años luz de la lejanía y no vemos a alguien que se parezca o que nos sonría y que nos diga hola. Ujú. Pues digo, yo cuando salgo en la noche y en una avenida me siento muy solo, ya quiero ver a alguien, ya no se diga a una carretera, a un desierto en un naufragio, pues yo siento que hay una situación de sentimiento de soledad. Pero esto nos pasa a toda la humanidad, porque pues yo creo que nada más es cuestión de voltear al cielo para sentirse muy solo.
Y si estamos solos o no estamos solos, pues eso es otra discusión, pero por de pronto muy cerquita no tenemos a muchos, ¿no? Los marcianos, pues sabemos bailan cha-cha-cha, pero no más que eso. Entonces, yo siento que efectivamente el ser humano está en su búsqueda permanente de saber qué es y qué es tan cercano está hacia la divinidad, ¿no? Bueno, no sabemos siquiera, o hay discusiones entre unos y otros, entre que si existe o no existe, y que si es evidente o que si no es evidente, pero finalmente hay una discusión, una discusión precisamente tratando de buscar una respuesta a ese vacío en la existencia, en el corazón del hombre. Entonces, solo eso creo que es el origen de la reflexión humana la convivencia, y la convivencia se hace a partir de pues precisamente de la generación de los valores, para no estar en lo que llaman los clásicos el estado natural, el estado de guerra, en el cual estoy temeroso de que me coman, me matan o matar, matar para vivir, y vivir para que no te maten. Entonces, en esa construcción o esa idea de que el hombre se autoconcibe como ser superior, pero también inferior a las divinidades, está su búsqueda, y en sus niveles de sentir el abismo, de caer hacia lo que él ha considerado como bien, a los abismos del mal o de los infiernos, o la intención de elevarse a la dignificación de ser alguien en la corte de los cielos. Entonces, los valores son humanos, pero también los antivalores, también los lados oscuros, llamémosle, ¿no? Entonces, la educación tiene un papel muy particular en el cultivo de los valores. ¿Por qué? Porque van permeando de la educación que se da en la sociedad, en la casa, en el ambiente. Entonces, desde luego y esto con la incorporación de las tecnologías, pues van reproduciendo y van ampliándose esas, pues maniqueamente, esos usos hacia la regresión, o hacia el cultivo. Eh, el que las tecnologías inhiban la capacidad lectora o de escribir, pues es propio del desarrollo humano, creo yo, ¿no? O sea, es importante entender de dónde se viene, pero si los niños en algún momento van a perder la capacidad de escritura, de escribir con signos, pues yo no lo veo tan grave, bueno, particularmente yo, porque pues así pasó antes también, ¿no? O sea, de hacer símbolos y de hacer dibujos cuneiformes, pues pasamos a dibujar ya signos particulares. Y de esos signos, bueno, pues en vez de escribir, de dibujarlos ahora, de teclearlos, pues es una nueva escritura. Ajá. En cuanto a la lectura, bueno, pues probablemente la lectura no fue una situación de tratar de interpretar esos simbolitos, y construir el pensamiento o generar las ideas en tu cabeza. Pero pues hoy el realismo de las imágenes pues nos hacen inhibir eso, y lo mismo te puede conmover una imagen o una lectura. Entonces, no sé qué vaya a pasar y que si sea malo perder la capacidad de escritura, lectura, no lo sé, pero por de pronto si está presente, o sea, no porque hoy haya vehículos eléctricos, voy a renunciar a subirme a uno de gasolina. O tener la oportunidad de treparme a un caballo, pues no lo voy a hacer, ¿no? Porque pues son experiencias diferentes.
y eso nos permite y es en función de lo que tengas en tu cabeza, cómo tú imaginas la evolución, ¿no? Hoy subirse a un caballo es maravilloso, sentir su poder y luego bajarte y subirte a un automóvil que te dice que tiene 400 caballos de fuerza, o sea, es otra sensación. Nosotros impregnamos un poquito nuestra imaginación, nuestra creatividad y nos vamos imaginando mundos o a veces también más fantasiosos que objetivos, donde vamos pensando y nos vamos creando ciertos temores. Ahí, por ejemplo, ¿cómo, qué es lo que a ti te llega de tu ambiente? ¿Qué es lo que tú vas percibiendo con tus alumnos, por ejemplo, en cuestión de este tipo de nuevo aprendizaje? Porque hablábamos anteriormente del autoconocimiento y que pues que todo esto nos brinda la posibilidad de ser un poquito más autónomos, podríamos decirlo así, de hacer propio el aprendizaje. O sea, yo me vuelvo autodidacta y hago propio el aprendizaje y yo solo ahora puedo incluso de forma autónoma conseguir hacer lo que me tardaba en la escuela de aprender a lo mejor, como tú decías, una biblioteca que ahora tienes acceso, entras, aunque te cobre o no te cobre, pero entras y bajas información, la digieres y de repente ya no tuviste que cursar todo un módulo de toda una semana. Una semana se reduce a veces a 2 horas de contenido. ¿Qué tan cierto es eso y qué nos estamos perdiendo en este nuevo modo de aprender? Retomando también un poquito de todo lo que hemos estado platicando, Vic. Es que ahora sí me pisaste un callo. Eh, este, es que eso que dices tiene que ver con un asunto bien súper delicado y más de moda que todo, que es Ujú. el diseño curricular. El diseño curricular es un asunto muy, muy álgido, Exacto. considerando que pues ahí están los intereses de varios niveles. El nivel pues, mundial, el nivel del interés global, y es en esos temas no hubiera querido entrar, pero pues ni modo. ¿Qué hay detrás de los intereses de la difusión de la educación a nivel mundial? ¿Por qué se le enseña? ¿Para qué se le enseña? ¿A través de qué se le enseña? ¿A quiénes? A los educandos, sí, pero ¿cuáles educandos? ¿A los mundo desarrollado o a los del mundo no desarrollado? Porque todavía encontramos lugares esclavistas y Totalmente. entonces lugares en donde hay regímenes muy autoritarios. Y por supuesto que ahí no van a permitir ni desean este, los pilares de la educación de la UNESCO, ¿verdad? Por ejemplo, De equidad, de solidaridad, democracia, aprendizaje, la convivencia, el autoaprendizaje, la autonomía, pues eso no conviene a esos regímenes. Entonces, evidentemente, y ahí la pregunta es, ¿qué carambas vas a estudiar? ¿Qué quieres enseñarles? ¿Enseñarles conocimiento? ¿Enseñarles obediencia? ¿Enseñarles trabajo manual? O pensamiento. Y todavía hay muchas sociedades en donde al que piensa se le castiga y se le mata, pensamiento ¿no? crítico, ¿no? Que ahora también Exacto, se y habla es al mucho. que se le persigue, entonces, entonces hay niveles, entonces, uno es y dentro de la globalización hay intereses muy particulares de gente muy poderosa, de organizaciones muy poderosas, y entonces entramos a ciertos teóricos de la educación, no quisiera decir nombres, pero hay un Chomsky, un Giraud, que hablan de intereses muy, muy particulares de las grandes organizaciones y que hablan de docilidad, de mantener la dominación, de mantener el sometimiento. Y que también, por supuesto, en ese sentido, la educación también tiene un papel muy preponderante para mantener las sociedades tal y como están. Ajá, y que solamente meter en las conciencias de los individuos, de las grandes masas,
esa conducta sumisa, esa conducta de obediencia, esa conducta de aceptación y de que origen es destino. Y ahora, Naces por en... otro, y perdón que te interrumpa, pero también por el otro lado, y aquí tocamos el punto que siempre terminamos tocando en todas nuestras conversaciones, porque también está el otro lado, ¿no? De la otra cara de la moneda, donde la libertad se vuelve libertinaje, sin entrar en Claro, términos ni religiosos, ni claro, 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 ideológicos, claro, simplemente ahondando, porque aquí se trata de contrastar ideas, ¿no? Sin entrar claro. tanto en una Sí, discusión de que qué es mejor ni qué es peor. no, 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 Más no, bien, no, eso no al final sabemos. nos podemos también ver que muchos de esos intereses de los cuales también tú estás conversando, pues también se pueden ver del otro lado, ¿no? Cuando de repente se vuelve un consumo excesivo, Ah, la claro. gente pierde también esta capacidad de criterio, también se va perdiendo. Bueno, por lo mismo de que finalmente aquel gran hermano, ajá, que ha determinado cuál es tu conducta y cómo castigarte y cómo sacarte de la jugada, te va determinando y vas terminando, entonces te va categorizando en qué nivel social vas a estar y qué puedes aspirar a eso y si va a haber o no Mm, movilidad social. ¿No? En el que además en un discurso anterior a la educación que teníamos, es que la educación te permitía esa movilidad. Pero conforme han pasado los años y las décadas, pues has visto que no es así, que sí. sigues tan perico perro como naciste y ¿No? que vas a... Y que incluso peor, ahora incluso con la pandemia, que se habla todo el tiempo, pero se ha visto que las desigualdades han crecido todavía, Han las crecido. inequidades Y ahí se tiene han que hecho ver más mucho grandes, el asunto de más las evidentes. tecnologías, el acceso a las tecnologías. Las tecnologías resuelven, pero también es eso, que sí resuelven, pero siempre y cuando tengas acceso a ellas. Pero si Totalmente. no Y tienes ahí pues acceso a ellos, si no tienes el poder adquisitivo para adquirirlas, y aún teniéndolas, habiéndolas podido adquirir, necesitas de ciertas habilidades, de ciertos criterios, de ciertas conductas para saber utilizarlas y para qué utilizarlas. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, el problema está en que es el primer nivel del asunto, del asunto curricular, el nivel global, pero nos ujú, bajamos al escalón de abajo y entonces están las naciones y desde luego arriba las naciones poderosas y luego las naciones no poderosas y así nos vamos. Y ujú, entonces, y dentro de las naciones poderosas o dentro de la parte global que puede ser intermedio, están las grandes organizaciones y las grandes compañías. las grandes Ajá, corporaciones. las Ujú, grandes compañías que también tienen interés en qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, a través de qué. Entonces, y que unas son democratizadoras y otras no precisamente. Y ujú, de ahí nos vamos bajando hasta las grandes organizaciones, a los grandes ministerios. Ahorita pues, estamos dentro de una reforma educativa en México y bueno, ujú. creo que en muchos En todo el países mundo. en todo el mundo, pero ¿de dónde vienen y hacia dónde van esas reformas educativas? En donde muchos maestros están vociferando que Mm, no, que otra, no terminamos de entender una reforma y ya llegó otra y que llega un gobierno, llega... A ver, total. espérate, relájate, respira profundo y vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Las reformas educativas no van a dejar de venir y este gobierno es un, y cuando entonces, y no, no por eso vas a tener que esperarte. Entonces, si vas a abrir una sesión de Zoom ahorita, pues ¿para qué? Entonces me quedo callado y esperamos la que sigue, ¿no? No, no, pues no se trata de eso, ¿no? Es Exacto. decir, tienes que vivirlas porque están contextualizadas. Entonces, y están contextualizadas desde luego desde las ideas y las influencias que tienen las ideologías a nivel mundial, a nivel Ujú. global, las intencionalidades Y buenas, vemos. regulares o malas, o comercialistas, o de consumismo, o de sometimiento, sí están presentes, pero no por eso no vas a querer aislarte, no vas a ser un ermitaño de la educación, y Exacto. no puedes, es decir, no, pues yo voy a ser autodidacta, sí, tú tienes capacidad, y ese sería uno de los últimos escalones, que tú puedes hacerte también dueño de tu propio diseño curricular y tú vas y Ujú. finalmente el aprendizaje autónomo, una persona, un profesor,
sabe perfectamente qué es lo que, cuál es el interés en particular que quiere incorporar a su currículum para poder estructurar mejor sus propios diseños pedagógicos o didácticos para ver qué incidencia o qué necesidad él percibe que los muchachos pueden tener. Entonces yo en mis clases lo que percibo es cierto, o sea, yo envidio a los canijos chamacos y los envidio, pero también los aprovecho porque entonces los utilizo como mis, a ver tú, a ver, conéctame, tú eres bueno y conéctame, a ver, búscame esta película y lo hacen muchísimo más rápido que lo que pudiera yo hacer yo, o ellos tienen acceso a ciertas aplicaciones que yo ahí estoy buscando en el YouTube o unas así, y dices, no, profe, esas no, acá hay unas más rápidas y aquí tengo más, y ellos me lo resuelven. Entonces, lo único que uno entonces ahí está el diálogo y de construcción. Sobre todo cuando, por ejemplo, hoy sabemos que la educación no es como antes. O sea, lo que nos han dicho los pedagogos, Durkheim entre ellos, el primero, es que la educación siempre, desde que el inicio de los tiempos hasta el siglo XIX, XX, en toda la historia de la humanidad, siempre las generaciones viejas habíamos enseñado a las nuevas, a los chiquitos. Y hoy ¿Y ya qué tal no. ahora? Ahora no necesariamente es así. Ahora un chamaquito te pone una arrastrada en cualquier cosa del Pero conocimiento. fíjate que estabas llegando a un punto también importante, perdón que te interrumpa, No, no, pero no, al no, final adelante, es un ya no diálogo. tanto es que uno enseñe al otro, sino que estamos llegando al punto de que de entrada estamos llegando a la conclusión, la educación se transforma al igual que los seres humanos y al igual que la historia del mundo, de la humanidad, somos en constante transformación porque pues el cambio es parte de nuestra vida, ¿no? Y bajo este principio natural, pues al final decimos que cuando nosotros hablamos de, regresando otra vez desde el inicio de la plática, cuando decimos de quién es la educación, qué es la educación, quién es dueño de la educación, pues al final todos lo somos y no Todos. somos dueños, no somos dueños, somos corresponsables, Y en la medida que vas ¿no? interactuando entre tus propios intereses, que vas haciendo tu propio Exacto. currículum, y te cuelgas del institucional y ese lo cuelgas del ministerial, que es el de la Secretaría de Educación Pública, y ese lo cuelgas desde del aspecto global de la UNESCO y del Banco Mundial y de todos estos, pues tú vas a tener un panorama mejor, pero además tú también, aparte de ir hacia arriba, también vas hacia el pasado y hacia las nuevas prácticas Así es. si en una de esas ayer me decían a mí, ay, profesor, declámenos, ¿no? Ah, bueno, pues va. Entonces, y que si ellos no han tenido la oportunidad de escuchar a lo que yo escuché, un Manuel Bernal, una declamación, pues hay que traérsela, o sea, hay que traer desde las conferencias de los grandes conferencistas mundiales actuales, pero también hay que traer la oportunidad de poder escuchar a un poeta, a un declamador antiguo, a una, ¿cómo se llama?, serie de radiofónica de cubana de hace 60 años, la cosa más maravillosa, y entonces hasta el mismo tiempo tiene otro sentido, porque tú puedes coincidir, y lo vemos hasta en los conciertos. Hoy vas a un concierto y el artista convoca a otro cantautor muerto y hacen un dúo maravilloso. Y Entonces entonces al dices, ahí final, está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿dónde está el tiempo? Si estamos oyendo a un tipo de la actualidad, bueno, yo escuché, ¿no?, en algún momento a Eugenia León haciendo dueto con Agustín Lara. O sea, ¿cómo fue? Pues gracias a las tecnologías y gracias a la creatividad y a las nuevas concepciones del tiempo y cómo el mismo interpretación de una melodía vieja con una contextualización nueva, pero con un diálogo entre alguien que ya vivió y que ya murió y ya alguien que apenas está en desarrollo. Entonces, entonces esta modernidad como es decían, increíble. líquida, ¿no? Y Es al increíble. Y al final, pues entonces estamos llegando a muchas conclusiones. Yo me atrevería a decir entonces que pues estamos llegando al punto medular de toda esta conversación en base a la educación, que tiene que ver con el propósito de la educación. Entonces, si ya dijimos que es de todos,
que todos estamos involucrados y no solamente todos como seres humanos, sino también el ambiente, las circunstancias, los contextos, la historia, o sea, todo en general, como decimos, la complejidad del mundo está interconectada y al final termina derivando en un propósito más allá de incluso nosotros como especie, porque se habla de la visión antropocéntrica que pues que ya no, porque pues ahora la No, naturaleza pues, y el universo nos hace abrir los ojos y decir, ay caray, yo no soy tan importante como creía ser, ¿no? así es, Ahí así es. entonces, mi Vic, concluyamos cuál sería entonces este propósito de la educación. Híjole. Em, Reconstruirse a sí mismo permanentemente. O sea, vivimos en ahora se dice de la educación que tiene que orientarse al aprendizaje por descubrimiento, pero el descubrimiento del mundo no se puede hacer sin el descubrimiento de sí mismo. Uno, si no conoce tus orígenes, no puedes saber hacia dónde vas. Entonces tienes que conocer, saber tus genes, no solamente biológicos, sino tienes que ver tus genes antropológicos, de qué cultura, qué palabras te gustan, qué facilidades, qué habilidades, qué características morfofisiológicas tienes para poder entender que a lo mejor eres un poco árabe, a lo mejor eres un poco visigodo, a lo mejor un poquito otomí. Eso te va a permitir comprender un poco de tu esencia, comprender un poco de tu trayectoria, de la de tus padres, de por qué pensaron tus papás como pensaron, tus abuelos como pensaron, por qué participaron en un movimiento revolucionario o por qué no participaron de un modo o de otro. En la Ujú. medida en que uno va entendiéndose a sí mismo, de mirar hacia adentro, del pellejo para adentro, puedes quizá empezar a comprender qué es lo que sucede o qué es lo que percibes, porque ni siquiera lo que sucede, sino lo que percibes, porque es a partir del conocimiento de adentro es que vas a poder percibir lo que hay ahora sí que del pellejo para afuera, ¿no? En tu entorno, sí. Y eso te va a permitir conocerte y actuar en consecuencia para tratar de compartir, conversar, dialogar con los otros. Y si de algo sirve que lo que digas tú pueda ser incidencia o influencia para la construcción de otros, pues qué maravilla. Y entonces pues eres feliz. Pues mira, terminamos diciendo que al final este propósito a mí me gusta verlo como justamente, y no soy la única, volvemos a nuestros abuelitos, como tú dijiste, que tiene que ver con esta integración de todo, ¿no? Esta integración que al final nos hace, yo digo, incluso es el eslogan de esta comunidad, que tiene que ver con estar unidos para trascender, porque hablando de la trascendencia en un sentido no tanto divino o religioso No. como muchos interpretan, la trascendencia yo la veo más en un sentido de que podamos justamente hacer este aprendizaje continuo, ¿no? Trascender una creencia, un prejuicio, un Haber estigma, sido en una... gran en ese maquinaria universal. Exacto, justamente esto, ¿no? De que entre más me voy abriendo al mundo, a mi mundo, a los demás, pues también más me voy quitando estos prejuicios que a veces que traemos cargando, más reconozco, como tú dijiste, esta riqueza que vive en mí, más también me voy identificando con el otro y dejo de verlo como, el enemigo, o él está mal, yo estoy bien, yo tengo Ah, razón, él no, o él es mejor que yo porque pues más no, güerito, ni al caso, más ¿verdad? negrito, más alto, más gordo, más flaco, o sea, Pierde sentido eso. exacto, terminamos concluyendo que al final todos Hay somos que iguales ser, y todos nos vamos a morir igual. y hay que ser Nacimos. lo que, hay que aceptar que eres y qué estás haciendo, y si estás convencido de lo que estás haciendo, pues síguelo haciendo. Y al final es aceptación. Yo creo que al Así final es. es aceptación y decíamos en una charla pasada, al final también todo esto se refleja en el amor, ¿no? Que es la energía, No, pues, esa energía que nos une a todos de una u otra forma, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Aunque no no, pero estemos. sí, sí, yo, por ejemplo, con mis hermanas peleo mucho Uy, en el asunto racional, pero a la por hora de la ejemplo, querencia, pero a la hora de la querencia, lloramos por las mismas cosas. que si el científico sabe más que el Y, pensamiento y nomás me mágico, que si abrazan el... y ya me doblegan, ya.
Al Ahí final, pierdo. exacto. Al final todos son constructos, Vic. Así Sí o es, no, así es. nosotros que estamos inmersos en todo esto, que teorías, que fundamentos, terminas dándote cuenta, pues es que todos son constructos. Y cuando uno habla de que el experto, el personaje de la historia, yo hablaba el otro día con una persona, hacía mención de eso, ¿no? Porque siempre los vemos como, no, es que casi el superhéroe, la persona que está lejana. Y la realidad es que no es cierto. O sea, yo siempre digo, todos de alguna manera tenemos un poquito de eso. La realidad no existe sin nosotros. Exacto. Todos tenemos un poquito de héroes y de villanos. O sea, somos toda esta complejidad, ¿no? De Así es. equilibrio. Entonces, reconocerlo es maravilloso porque puedes tener esta magia de poder usar tu, tus dones de la manera que, pues, Así finalmente es. la vida te vaya poniendo, ¿no? El camino. Pues qué Ay, chévere. Vic, pues Pues espero que haya sido no los hayamos aburrido, que de algo sirva esta charla. que de algo sirva. Y pues siempre pues estoy muy, muy a gusto de charlar contigo. Me gusta mucho pues poder regresar también a justamente a este origen, esta historia, que justo de eso se trataba. Y los espero en Historia. alguna clase de mía, por Sí, favor. por favor, no, pues invítanos. Ya desde Claro que cuándo sí. estábamos buscando que O nos inviten a una de o tus un clases. paseo cultural histórico de También. interpretación. De Siempre, hecho, siempre, ahí se siempre queda la será. invitación también, Ahí se queda la para hacer el invitación. comercial. Para todos los que nos escuchen, que se conecten, que vean esta historia de Víctor Becerra, que esa era la intención, historias que dejan huella, pues conocer un poquito más del personaje, que aunque, pues algo que también me encanta, que tienes mucha humildad para hablar de ti, que también eso es admirable en una persona, pero que finalmente también es un legado, lo que nos vas dejando y la inspiración que nos vas dejando a las nuevas generaciones. Al final es eso. Unos llegan, otros se van y vamos haciendo como una rotación al final del día. Y es bonito escuchar a personas que nos inspiraron, que nos ayudaron de alguna forma a crecer, a ir evolucionando un poquito más. Y para mí eso representa justamente escuchar historias como la tuya, eh, y también dialogar acerca de temas tan importantes que hoy en día, pues creo que más y más se van a seguir tocando, Víctor. Entonces, muchas gracias por darnos este tiempo, este espacio Muy a pues, gusto, muy a de gusto. tus prioridades en tu vida. Todas las historias van construyendo la historia propia. Muchas Sí. gracias y muy a tus órdenes. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y Muchas gracias. esperamos volver a estar contigo, Víctor. Claro que A sí, los que quieran un recorrido histórico, ahí a está. sus órdenes. Si quieres dejar algún teléfono, algún correo, Por medio tuyo. o que se contacte con Star Tú, si alguien quiere, Exactamente, por medio tuyo y ya tú me haces cita, lo excelente. vamos. Bueno, pues Mucho ahí van a gusto. aparecer ahí va a aparecer la página de Star Tú y ya saben que pues estamos unidos para trascender. Muy buenas tardes. Muchas gracias.